Salmo 68. El Salmo 68 lleva como título El Dios del Sinaí y del Santuario. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, estudiemos juntos el Salmo 68 y descubramos aquellas cosas que pueden ser muy importantes a la hora de que nosotros apliquemos esos principios dentro de nuestra vida diaria. Dice así la escritura, vamos a leer los dos primeros versículos primero, dice así: Levántate Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Esa expresión levántate, siempre cuando uno le dice al Señor levántate, es como que ahora sí a correr el enemigo, porque no van a resistir cuando el Señor se pare y en su enojo. Entonces huyan de la presencia los que le aborrecen, los que no lo escogieron a él, los que escogieron seguir al maligno y no seguirlo a él. Dice, como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, porque el Señor es fuego consumidor para los malos. Dice, así perecerán los impíos delante de Dios. Es decir, delante del Señor no se puede sostener ningún impío. Verso 3, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Entonces, gocémonos y alegremos. A nosotros se nos ha sido adjudicada justicia. Primero tenemos una justicia imputada por causa de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y tenemos una justicia impartida que es el desarrollo de nuestra vida espiritual por la comunión y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que gocémonos y alegrémonos porque nosotros estamos viviendo justicia y debemos seguir andando en justicia. Verso 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yahweh es su nombre, alegrados delante de él. Jehová es su nombre, la contracción es Yah. Y está exhortando a que nosotros le cantemos y cantemos salmos a su nombre. ¿Por qué dice a su nombre? Porque su nombre debe ser exaltado, su nombre debe ser glorificado, su nombre debe ser puesto en alto. Así que nosotros tenemos que levantar el nombre del Señor en alto, cantarle, exaltarle, alegrarnos, gozarnos. De eso se trata. Cuando estamos cantando, nosotros no podemos estar cantando con tristeza, como quien está aburrido, sino al contrario, tenemos que tener una sintonía en lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando y nuestras expresiones. Verso 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Entonces, el plan de Dios siempre ha sido cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos, cuidar a los desamparados. Y de hecho lo dejó como una misión a la iglesia. La razón del diezmar es para sostener a los ministros que trabajan tiempo completo, pero para lo que siguiente es para extender la obra de Dios y para cuidar a los viudas y a los huérfanos. Así que nosotros debemos activar esto en nuestra vida. Es constante y permanente esa disposición de Dios a través de las Escrituras. Por eso dice el verso 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Ese es el anhelo del Señor. Cuando usted lee Isaías capítulo 61, usted ve que es una exhortación. El hecho de tener el Espíritu de Dios en la vida de una persona es para que dé libertad a los cautivos, para que abra las cárceles a los presos, para que se le dé a las personas que están en necesidad y angustia, se les dé una posición completamente diferente. Entonces, esa es la verdadera voluntad del Padre. Ese es el anhelo del Padre. Dice, más los rebeldes habitarán en tierra seca. El Señor quiere bendición para todos aquellos que quieren vivir la justicia, porque nuestro Dios es un Dios de justicia, juicio y equidad. Verso 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Entonces, está haciendo una alusión a Sinaí, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y atravesó el paso, cruzó el mar y después
pasó por el desierto, cuando llegó al Sinaí, cuando estuvo allí, cuando le fueron dadas las tablas de la ley. Está haciendo esa alusión cuando el Señor llega a la presencia. Dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando el Señor anda con uno. Después, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Si el Señor está allí, el desierto no será un desierto, será un oasis. Si el Señor está con nosotros, las batallas las ganamos nosotros en el nombre del Señor. Si el Señor es con nosotros, nosotros veremos las cosas con un entorno completamente diferente. Así que nosotros debemos anhelar la presencia de Dios. Nosotros debemos anhelar estar con el Señor. Y todo ese proceso empezó cuando Él dice, primero, eres justo, entonces alégrate. Segundo, empieza a cantar, a alabarle, a glorificarle y a exaltarlo. Después, entienda, y es muy importante que entienda cuando busca al Señor, que el Señor es defensor de todos los que le necesitan y que el anhelo del Señor es ayudar a todos los que están en necesidad. Después de esto, sepa que cuando el Señor va delante de uno, aunque uno ande en el desierto, en los desiertos se destila de los cielos, se destila cuando dice destila de los cielos, está hablando toda la bendición, la lluvia temprana, la lluvia tardía, no importa si es desierto, porque el Señor está allí, porque ante la presencia del Señor todo tiembla y todo hace lo que el Señor quiere. Verso 9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta la reanimaste. No interesa cuál difícil sean las dificultades que nosotros estemos pasando. Lo que realmente importa es que Dios esté con nosotros, porque si nuestro Padre está con nosotros, si Yahweh de los ejércitos está con nosotros, si llámele usted Yahweh o Jehová, si Él está con nosotros, entonces se garantiza la victoria. El Señor transforma todo, porque Él no está limitado por espacio o tiempo. Él es dueño, Señor y Rey de todo el universo. Verso 10. Los que son de tu grey han morado en ella. Está hablando de ese Sinaí, de ese sitio de la morada del Señor, del sitio donde está la presencia de Dios. Dice, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Qué importante es que nosotros tengamos un encuentro con el Dios de bondad y el Dios de favor. Porque muchas veces nosotros tenemos una idea contaminada de Dios y siempre estamos adjudicando, no sé, es malo, es mezquino, es tacaño, no quiere bendecirme y ese tipo de cosas. No es así. Es un Padre lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia que anhela lo mejor para nuestras vidas. Verso 11 al 14 dice así. El Señor daba palabra. Había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarantillez de oro. Vamos a parar allí, estoy terminando en el verso 13. El Señor dice, y cuando el Señor daba la palabra, había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Nosotros, que el Señor nos siga dando la palabra para que nosotros sigamos llevando buenas nuevas. Porque cuando nosotros llevamos las buenas nuevas del Señor, todas las personas están pasando por desiertos, todas las personas están pasando por guerras espirituales donde el enemigo quiere enfrentarlos y hacerles daño y hacerles ver una dimensión completamente diferente de la que realmente Dios quiere hacer ver. Pero cuando la palabra de Dios llega, las buenas nuevas de Dios llegan, empieza un proceso en el que huyen los reyes, ejércitos del enemigo, las huestes espirituales de maldad van a tener que huir. Dice, porque y aún los que no están enfrentados a la guerra van a recibir todos los despojos, van a recibir el pueblo de Dios que está siendo guiado por Dios. El enemigo quiere quitarle, pero antes nosotros podemos arrebatarle al enemigo lo que nos arrebató antes. Nosotros podemos tomar todos esos despojos. Dice, bien que fuiste echado entre los tiestos. Nosotros fuimos, aparentemente ya no valíamos. A los ojos del enemigo ya estamos acabados, ya estamos derrotados. Pero delante del Señor, dice, seréis como palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarantillez de oro. Es decir, el Señor, podíamos ser considerados a la vista del enemigo como unos tiestos que ya no sirven para nada, pero a los ojos del Señor somos palomas cubiertos de oro y de plata, porque al Señor le ha placido, porque el Señor
nos bendice, porque Él ama a los justos, porque Él nos impartió esa justicia y Él nos ama. Cuando esparció el Omnipotente los reyes, allí fue como si hubiera nevado en el monte Salmón. Algunas personas hacen diferentes referencias. Esto es como una figura literaria que lo que quiere mostrar es que cuando el enemigo huye, un sitio queda completamente blanco, todo se esparce, todo se va, el enemigo no puede estar allí. Así que es la bendición de Dios para nuestras vidas. Verso 15. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Monte de Dios, cada vez que nosotros llegamos a la presencia del Señor, a la morada del Señor, el lugar de su presencia, al lugar alto, al lugar de su presencia, allí ese es un sitio de Dios. No importa en qué país esté usted, no importa en qué lugar, usted puede levantar un altar allí y de ese altar ir a las alturas, a la presencia del Señor. Y allí es el monte del Señor. Dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Cuando el Señor nos ha mirado a nosotros porque quiere habitar en nosotros, recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo, lugar para que llegue la presencia de Dios. Si el Señor nos ha mirado y quiere y ha decidido tener su morada en nosotros, Él está dispuesto. Nosotros debemos mantener limpio nuestro templo para que allí llegue el fluir del Espíritu Santo y hacer lo que se tiene que hacer en un templo. En un templo se tiene que quemar el incienso, que son las oraciones, se tienen que hacer sacrificios de alabanza y de adoración. Allí en un templo se tiene que buscar la presencia del Señor, ministrar la presencia del Señor. Verso 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. ¿Por qué es importante esa acotación? Porque los ejércitos de Dios son muchísimos. Hay cantidades y cantidades de ángeles. Él es el capitán del ejército. Él es el rey. Así que hay cantidades y cantidades de ángeles a su servicio y ministradores que están para ayudarnos a nosotros. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahweh, Jehová Dios. Entonces, esto es lo que sucede en la presencia del Señor. El Señor, en la presencia del Señor, se cautiva la cautividad. A veces nosotros podemos estar cautivos en ciertas áreas, el enemigo nos tiene presos en ciertas áreas, pero allí hay libertad. En la presencia del Señor, toda cadena se rompe y nosotros podemos estar completamente libres. Verso 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Cuando hablamos de salvación, no estamos hablando solamente en el futuro, después de que nos muramos se va a salvar nuestra alma. Estamos hablando de la salvación aquí y ahora, salvación de problemas económicos, salvación de problemas familiares, salvación en un problema de salud. En cualquier situación, el Señor es nuestra salvación aquí, ahora, fue antes, es y será por siempre. Por eso es el gran yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir. Verso 20. Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Él nos va a salvar, Él nos va a librar de la muerte y de la muerte espiritual. Así que levantémonos, ya no estemos más como enterrados, como muertos, sino que Él nos llamó a vida. Entonces que la vida de Dios trascienda a través de nosotros. Verso 21 al 23. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. La testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. ¿De qué está hablando? Está hablando de huestes espirituales de maldad. El Señor nos dice a nosotros que ciertamente Dios herirá la cabeza de nuestros enemigos. Que su cabelluda, es decir, de la cabeza al cabello del que camina en sus pecados, es decir, toda hueste espiritual de maldad ha sido, y ya lo dijo el Señor en la Escritura, ha sido puesta debajo de nuestros pies. Por eso dice el Señor dijo,
De Basán te haré volver y te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos. Está hablando de las huestes espirituales de maldad. Por supuesto que no está hablando de enemigos de carne y hueso. Nunca estaría eso como una disposición en nuestras vidas para hacerle daño, para pisotear a las demás personas. Esto se trata, y hay una comparación aquí, y de ella la lengua de tus perros, dice, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Es decir, esa relación es una relación con huestes espirituales de maldad. Ellos están ya vencidos, están puestos debajo de nuestros pies, y nosotros lo que tenemos es que creerlo, hablarlo, confesarlo, manifestarlo, exaltar y alabar al Señor, buscar la presencia del Señor, porque cuando estamos en la presencia del Señor, el enemigo no puede hacer nada con nosotros. Verso 24 y 27 dice así: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros en la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en la congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Entonces, primero que todo, habla de... Acuérdense que la Biblia es multidimensional y multidireccional. Entonces está hablando de hechos históricos. Todo el proceso ha traído un hecho histórico, pero también nosotros tenemos que tener esa aplicabilidad espiritual para nosotros ahora. Entonces está hablando de que primero de estar en la presencia de Dios en el Sinaí. Cuando usted va al santuario, usted se encuentra con el Señor. ¿Y cuáles son las cosas que tiene que hacer en el santuario? Acuérdese que estaba el tabernáculo, y dentro del tabernáculo había un cuarto dividido en dos, que es el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces está diciendo cuál era como el rito, el modus operandi dentro de ese santuario. Entonces dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Cuando nosotros buscamos la presencia del Señor y entramos en el santuario, allí es donde conocemos los caminos del Señor. Allí es donde nuestros caminos se perfeccionan en los caminos del Señor, donde nosotros dejamos nuestros caminos y tomamos los caminos del Señor, como dice Isaías, porque así como el cielo y la tierra, más altos son mis caminos que sus caminos, y mis pensamientos que sus pensamientos. Así que nosotros tenemos que sacar todos esos pensamientos que nosotros tenemos que realmente no sirven, que a veces creemos que es lo último, sacar esos caminos, esas costumbres y tradiciones que nosotros tenemos que realmente no nos traen ninguna bendición, que nos lleva, en vez de llevarnos de victoria en victoria, nos pueden llevar de derrota en derrota. Sacar esas costumbres, esas tradiciones y todo eso, porque nosotros necesitamos conformarnos a los caminos del Señor. ¿Y dónde conocemos esos caminos? Buscando la presencia del Señor en su santuario. Entonces dice, los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Cantemos, alabemos, todos se involucran dentro de ese proceso. Bendecir a Dios en las congregaciones. Nosotros nos congregamos para bendecir a Dios. Nosotros nos congregamos para darle honor a su nombre. Nosotros nos reunimos para exaltar su nombre. En su nombre es que nosotros nos reunimos. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Todos, es decir, entre mayor jerarquía, menor jerarquía, todos estamos alabando y glorificando al Señor. Y entonces ya dice, en el hecho histórico, allí estaba Benjamín, señoreaba sobre ellos, los príncipes de Judá. Todos nosotros debemos pedirle al Señor que los gobernantes y todas las personas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros países puedan conocer al Señor y puedan buscar la presencia del Señor, porque allí la historia es completamente diferente. Verso 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. El Señor nos ha ordenado fuerza. Y Él confirma lo que quiere para nuestras vidas. Que nosotros seamos confirmados allí en la presencia del Señor. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Por razón de nuestros templos, los reyes ofrecerán dones al Señor. Que nosotros realmente seamos como dice Pablo, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que hacer un culto racional. Así que nosotros nos conformemos como debe ser la posición a la cual el Señor nos ha llamado. Verso 30. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra.
Las huestes espirituales de maldad nos quieren hacer guerra todo el tiempo, pero el Señor los esparce, el Señor los reprime, el Señor los pone en límite, no importa qué quieran ellos o cuál sea el plan para ellos. Verso 31 y 32. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, se apresurarán a extender sus manos hacia Dios. Si nosotros mantenemos el templo nuestro en orden y la presencia de Dios, como hablábamos en el salmo anterior, el rostro de Dios se ve sobre nuestras cabezas. Las personas que están a los lados van a querer venir y adorar a nuestro Dios. Dice el verso 32, perdón. El verso 32 dice: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Así que todos tenemos que cantar y alabar al Señor. Todos tenemos que estar en esa disposición de adoración al Señor y pedir que todos los reinos, todos los reyes, todos los pueblos conozcan y alaben al Señor. Verso 33 y 34. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel, en su magnificencia y en su poder está en los cielos. Vamos a analizar esto. ¿Quién cabalga sobre los cielos de los cielos? Dice que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Estamos hablando del Padre Eterno, el Padre Eterno. ¿Se acuerdan en el Salmo 18 que habla las Escrituras cuando el Señor Yeshua murió, que Él cabalgó sobre los cielos, inclinó los cielos y fue y lo levantó? Está hablando del Padre Eterno. Dice, y dará su voz, poderosa voz. Cuando el Señor hable, todos tienen que esconderse. Atribuid, y esto es bien importante, atribuid poder a Dios sobre Israel, es su magnificencia y su poder está en los cielos. Es tan importante que nosotros atribuyamos poder a Dios. Infortunadamente muchas veces las personas atribuyen más poder al enemigo. A veces hablan más del poder del enemigo y que el enemigo hace esto y que el enemigo hace y las cosas están mal y las cosas están mal. No, nosotros tenemos que atribuir mucho más poder a nuestro Dios todo el tiempo. A poder en su pueblo, poder en nuestra vida, poder en nuestra familia. Muchas personas que le atribuyen mucho poder a Dios en sus vidas, mucho poder en sus finanzas. Tenemos que quitar y despojar aquellas palabras. Es decir, despojar al enemigo a través de quitar de nuestra boca aquellas palabras que atribuyen poder al enemigo y empecemos a darle el poder a quien se lo tenemos que dar. Y entonces, dice, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Entonces, hablemos de lo temible, de lo grande, de lo poderoso, de lo fuerte, del Salvador, de lo sabio, de lo inteligente, de lo capaz, de lo bondadoso, de lo misericordioso que es nuestro Dios. Atribuyamos al Señor todo lo que corresponde atribuirle. En eso nosotros tenemos que hacer justicia y tenemos que hablar verdad. Espero que esta porción le haya servido y que usted pueda aplicar a su vida cada una de estas enseñanzas que nos permiten a nosotros hacernos libres y realmente poder experimentar el ser un templo del Espíritu Santo, un templo del Dios viviente. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes y si este video le fue de bendición, por favor compártalo con alguien más. Mil y mil bendiciones. Bye.